will float too. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez, nuevamente desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña desde Austin, Texas, Sebastián Gómez. Hola Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, por acá tenemos unos muy bonitos días de ese principio del fall que ya empieza como a enfriar un poquitico, pero todavía tenemos el calorcito del verano. Excelente. Sí, por aquí también está empezando lentamente a verse el otoño, aunque todavía hace bastante calor para ser honesto. Bueno, hoy estamos continuando este ciclo que empezamos en el mes de agosto, que Sebastián y yo hemos denominado Carnival of Fear, Carnaval del Miedo, que lo hemos dedicado específicamente al tema del circo y de los payasos, al temor que nos generan los payasos en el contexto del circo, básicamente. Ya hemos visto hasta ahora 3 películas. Hemos visto It, el remake de esa película para televisión que salió en los 90, que fue muy famosa, que introdujo al payaso Pennywise. Y vimos el primer capítulo de It, porque tiene el Chapter 1 y el Chapter 2, una secuela. Vimos la primera. Luego vimos Clown House, del polémico Víctor Salva, por decirlo de alguna forma. Y la semana pasada hablamos de otra película bastante polémica ya por otros motivos, digamos, por la visión y la locura artística del gran Alejandro Jodorowsky, la película Santa Sangre. Hoy vamos a continuar nuestro ciclo con la película Terrifier, del director americano, si mal no estoy, Damián Leone. Esta película salió en el 2016, es protagonizada por Jenna Cano, Samantha Scafidi y David Howard Thornton en el papel de Art the Clown, el payaso Art, que es el personaje principal de la película. La película es, la verdad, lo estamos hablando hace un momento, Sebas, como un retorno a ese cine clásico de terror de los 80s, aumentado varias veces, multiplicado varias veces en su nivel, digamos, de crudeza y del directo y de lo directo que es el gore y lo que podríamos inclusive como clasificar un poco como torture porn, como estábamos hablando hace un momento offline vos y yo. Yo creo que un poco no, yo creo que es 100% torture porn. A mí la verdad, bueno, y ahora vamos a hablar un poco más de cómo nos pareció la película y todo, pero digamos que en este momento me gustaría decir que la película es de verdad un regreso, desde mi punto de vista, refrescante a un estilo que se había perdido desde los 80s. Todas las películas actualmente que son de terror, con slashers y demás, desde que salió Scream a finales de los 90s, se han vuelto una caricatura de lo que es una película de slashers. Esta película Terrifier de Damián Leone no tiene miedo en transgredir, en chocar, en poner las cosas así upfront y enfocarse en la tortura, en las escenas que son bastante, sí, fuertes. Pero todo lo hace desde esa perspectiva de una película que sabemos que obviamente no está intentando ni ser verídica, ni intentando crear como una situación que sea, digamos, que te ponga como a dudar de algo. Simplemente es entretenimiento muy, muy parecido a lo que se veía pues en los clásicos de los 80s. Me gustaría hacer un poco la sinopsis de la película, Sebas, y después podemos ver el trailer y empezamos la discusión, ¿te parece? La sinopsis que estoy mirando acá en IMDb es la siguiente. Un maníaco llamado Art the Clown, o el payaso Art, aterroriza, mejor, a 2 amigas durante Halloween y a todas las personas que se le atraviesan en su camino. Someone slashed my tires? Well, he knows this is your car. He saw us getting into it earlier. Hey, handsome! Cut it out. My friend wants your number. What is it, Tara? Dawn and I are sort of stranded. She has a flat tire and no spare, and I was kind of hoping you could pick us up. What is wrong with you? What, did you think he was gonna hack me up into little pieces or something? Bueno, Sebas, ese fue el trailer, ya hablamos un poco de la introducción, hay mucho más que se puede decir de la película, tengo varias cosas pues para comentar, pero como siempre, arrancamos cuando alguien postula la película, que en este caso fui yo, que postuló a Terrifier para este ciclo de Carnival of Fear, te tengo que preguntar, ¿te gustó? Para nada, cero. Tengo que ser muy honesto. La verdad lo sabía, sabía que me ibas a decir que no. No, la película
cumple con su objetivo y yo digo, es de verdad una película de torture porn, es indudable. Es más cercana, honestamente, a un Hostal de Eli Roth que a un Halloween de John Carpenter o incluso pues alguno de las películas de Wes Craven es como un Nightmare on Elm Street, ¿cierto? Pero es efectiva en lo que logra y definitivamente para ese público que le gusta este tipo de películas, entiendo por qué tiene esa fascinación y dos secuelas muy exitosas, pues, ¿cierto? Y ahorita pues probablemente vamos a hablar un poquitico de las actuaciones y eso. Por lo menos tengo que darle crédito a Leone, el director, que su objetivo era como, ok, volver a generar un monstruo icónico, ¿cierto? Porque cuando uno habla de Hostal, no hay realmente como nadie que sobresalga, pues simplemente torture porn puro, e incluso pues las otras películas de Eli Roth, pues como The Green Inferno y ese tipo de películas, no hay realmente como un personaje icónico. La de las 80 tienen eso, que son personajes icónicos que trascienden el género y la gente los reconoce, ¿cierto? Y en ese sentido sí lo logró. Pues ahí sí hay que darle todo el crédito a él. Logró crear un personaje icónico. Y ahorita probablemente vamos a hablar un poquitico pues del inicio del personaje, pues que inició ahora está viendo realmente en 3 cortos distintos, pues en 3 películas antes de Terrifier. Correcto. Pues en 2 cortos y una película de antología. Entonces, el personaje viene, digámoslo así, cuajándose hace mucho, mucho antes que el 2016 cuando salió al cine, pues, ¿cierto? Y mencionando, pues, que por lo menos el actor que hace el papel, creo que hace un buen papel, mucho mejor que el yo te había comentado que había visto el corto original de Terrifier, Sí, sí. de antes de Hallows Eve y antes de el otro que no me acuerdo cómo se llama, y es un actor distinto, el que hace Art the Clown. Y en este, la verdad, es mucho mejor este, pues, y incluso, pues, una de las notas que tengo, eso es lo positivo que tengo de la película. Hace un muy buen papel y se ha vuelto su comida, digámoslo así, pues, porque el actor David Howard Thornton ha hecho ya varias películas con este mismo estilo de género, pues, de cine de terror de bajo presupuesto. Joker's Wild, Screamboat, que es como la parodia de Mickey Mouse de terror, The Mean One, que es la parodia de Grinch, de Dr. Seuss Grinch de terror. Entonces se ha vuelto como que su comida ha sido hacer personajes mudos y de terror. Entonces hay que darle crédito. Se lo merece, pues, porque hace un buen papel como Art the Crown. Bueno, lo tenía súper presente, Sebas, en mi mente, que este no es tu estilo de película. O sea que tomé un riesgo bastante Y lo grande cuando lo entiendo. nominé. Claramente no es para mí. Entiendo por qué a la gente le gusta. Pues. A la final las emociones que genera, pues para mí son 100% asco. Entonces se volvió una batalla terminar la película, pero es porque pues, me produce desagrado. Pues. Cuando cuando son elementos de fantasía, claramente logro desconectarme más. Cuando es seres humanos en esa posición de terror, cuando me produce desagrado, pues. Y aunque tratan de dar a entender, pues, que como que Art the Clown no es completamente humano, o intuyen, no sé, pues, porque pues, ahorita podemos hablar de los spoilers, no sé, hay cosas, pues, que todavía que no me quedan claras. Pero sí quiero hablar de algo que me gusta al principio y al fin, si quieres ahorita lo hablamos, como otra cosa que me gustó de la película, que me hubiera gustado que lo hubieran explorado más, pero si quieres continúa con tu exposición de por qué la escogiste y qué fue lo que te gustó. Perfecto. Bueno, antes que nada, para darle un poco de contexto a nuestros oyentes que de pronto no se hayan visto esta película, lo cual es bastante, no sé qué tan posible sea, porque es una película que fue un éxito comercial muy grande, que es muy conocida, que como dijiste, Sebas, ya va por 3 secuelas. La sinopsis de la película se queda un poco corta en explicar todo lo que hay detrás de ella. La verdad es que sí es muy simplista. Es muy simplista en su concepto. Hay un payaso asesino que mata gente. Sí, Pero incluso digamos, yo le escribiría más un mimo asesino, ¿no? Era una de las cosas que tenía. es verdad, es Bueno, verdad. y el actor fue mimo, entonces tiene sentido pues, que haga más mímica que payaso, pero lo llaman payaso, entonces hay que decir payaso. Sí, toda la historia transcurre en una ciudad
durante Halloween. Hay una escena al principio en la cual aparece la misma actriz que está en All Hallows Eve, que es la niñera, que en esta película se ve que es una actriz recurrente que sale con Damián Leone, de el papel como de una host, como una periodista de un programa que entrevista a la superviviente de la masacre que vamos a ver, de los ataques de este payaso. Es decir, la película empieza por el final, realmente. Bueno, esas primeras escenas terminan con la sobreviviente completamente deformada por el ataque que sufrió por parte de Art the Clown, que luego veremos qué fue lo que hizo. Esa sobreviviente ataca a la periodista, corta la película y ya se empieza la historia lineal que lleva pues como el desenlace de esa masacre que hubo en la noche de Halloween. Estamos siguiendo a dos amigas, chicas que están en Halloween, que estaban pues, de fiesta, de rumba, Tara y Dawn. Tara es el papel protagonizado por Jenna Kennell y Dawn ese es protagonizado por Catherine Corcoran. Son dos amigas que salieron, que han tomado mucho y que antes de regresar quieren comer algo y se encuentran con Art the Clown, que es protagonizado, pues que él es el personaje que protagoniza David Howard Thornton, el mismo que vos decís, Sebas. Y todo empieza con esa primera interacción que hay entre Tara, que es, digamos, la que pensábamos era el personaje principal de la película. Por la mayor parte de la película pensamos que inclusive ella era la sobreviviente inicialmente. Spoiler alert, no es ella. Si la cara te anda tan deformada que uno no sabe realmente quién Exacto, es, solo exacto. hasta el final cuando le dicen el nombre, muy obviamente miran a la cámara y te llamas. Bueno, a mí me pareció inclusive que fue una muy buena intención del director de dejar ese supuesto abierto a una interpretación, ¿sí me entendés? Me pareció que no A estuvo mí me mal. pareció charro, pero sí. Incluso la conexión con la primera escena y con la última escena me pareció que fue de las partes más efectivas y que por lo menos trataron de montar alguna historia como con sentido durante la película. Y bueno, las No sé si quieres mencionar quién era la de la cara deformada que te interrumpí. ya vamos a hablar de eso. Cuando están comiendo las chicas en una pizzería es cuando empezamos realmente a ver ese personaje de Art the Clown. Antes lo vimos un poco caminando en la calle, como siguiéndolas, pero es en esas escenas se basa en el restaurante que de verdad a mí la película me impresionó mucho. Y me impresionó mucho la actuación de David Howard como Art the Clown. Bueno, tal vez debe ser esa formación que tiene él como mimo, digamos, la visión que tenía Damián Leone con lo que quería hacer. Pero esas escenas de Art the Clown sentado, solamente mirando al personaje de Jenna Kennell, Tara, mientras ella pues estaba completamente friqueada sin poder comer porque este tipo lo estaba mirando con la mirada más vacía que he visto yo en una película de terror en mucho tiempo, a mí me encantó. O sea, desde ese momento dije, tenés toda mi atención, Leone. Esa película me la voy a ver y te voy a poner atención, porque ahí solamente en esas escenas mostró una calidad como director y como realmente como puesta en escena de lo que él quería de sus actores que hace mucho tiempo no veía en una película. Obviamente, Sí. más adelante empieza a desarrollarse pues lo que es un poco más tradicional, que son digamos como esas diferentes muertes innovativas o digamos pues como cada vez más fuertes la una que la otra, más chocantes, más salvajes, no sé. Yo creo que después de la muerte de Don no superó nada de lo que pasó en la película, para Exacto, ser toda la honestos. película tiene como un build-up. Y eso fue en el minuto 30, o sea, 35 o algo así. Sí, bueno, aquí hay un spoiler muy grande. Actualmente las chicas terminan atrapadas en un edificio con Art the Clown. Un edificio que estaba siendo fumigado, hay otro personaje que de vez en cuando aparece, hay otro personaje más que es una señora, creo que es una señora La que, describen como Cat Lady. sí, como Cat Lady, como sale en IMDb, pero creo que es una persona como que vivía, digamos, ahí en la calle o en el callejón que daba en el edificio, y que tal vez me pareció el personaje un poco más débil de todos, aunque tiene una escena muy interesante con Art the Clown más adelante. Pero la muerte a la cual se refiere Sebas, me parece que fue el único momento de la película en el que estoy de acuerdo con vos, que Damián Leone se dejó llevar por ese intento de ser como Eli Roth, como intentar como crear algo completamente absurdo, porque toda la escena es absurda. Básicamente a Dawn, a la chica, al personaje de Catherine Corcoran, la cuelgan
boca abajo y la parte de arriba a abajo con una sierra manual. Es decir, corta todo el hueso o todos los Toda la huesos. columna. O sea, es la escena, digamos, más impresionante visualmente en la película, pero también la cual, no sé, me sentí yo como tuning off, como que sí, whatever. Pues como que creo que le dijeron, tenés que poner algo que sea estilo Eli Roth. De pronto el productor le dijo, hace algo como bastante impresionante en esta escena. Pero no me gustó, es la escena que tal vez me gustó menos, para ser honesto. El año pasado hablamos un poquitico de la película esta de A Violent Nature y me recordó que en esta también hay una escena similar que sale completamente de la física del mundo y está ahí en medio de la nada y también como que no aporta, sino que simplemente como que, ok, hay que hacer algo, una muerte tan exagerada que a nadie se le va a olvidar el resto de la trilogía y creo que pues, lo logró, pero sí, ahí prácticamente yo ya me desconecté y dije, todavía me faltan 40 minutos de esta película. No, o sea, para nuestros oyentes, faltan muchas cosas muy interesantes todavía. Digamos que pasamos esa mitad de la película. La película no es muy larga, dura una hora y 20 minutos. Y esto pasa más o menos como en la mitad, como al minuto 30, minuto 40. Todavía quedan cosas muy interesantes, unos 30 minutos de unas buenas secuencias, especialmente la secuencia en la cual esta Cat Lady, la señora que vive en el callejón, que creo pues que vive en condición de calle, no sé, ella se ve que está obviamente no muy bien de su cabeza, creo que pensamos pues que está alucinando porque cree que una muñeca que tiene es su hija y la protege y la cuida y cuando se encuentra con Art the Clown, ella intenta huir, buscar ayuda y se le olvida la muñeca, ella regresa a intentar rescatar a esta muñeca que es en su mente su hija y ve a Art the Clown meciendo a la muñeca como si fuera un bebé, como calmándola. En ese momento, ese diálogo de interacción entre la Cat Lady intentando convencerlo de que le devuelva la muñeca, cuando le pregunta, ¿hay algo de humanidad en ti? ¿Hay algo de piedad? ¿Has sentido alguna vez el calor de una El madre? toque, O sí, sí, el algo así. toque de una madre. Me pareció muy interesante, porque es la primera vez, creo yo, estoy intentando hacer memoria, Sebas, en una película de slasher de terror como esta, que intentan como buscarle un ángulo humano al asesino, ¿sí me entendés? Que intenta uno de los personajes como llegarle por ese lado. Y hay un momento en el cual se abrazan y Art the Clown inclusive queda como en una posición de niño chupando el dedo. O sea, esas solas escenas también me pareció muy interesante porque me pareció que fue mucho más innovativo. Eso, que por ejemplo la muerte de Dawn, que era pues innovativa entre comillas desde un punto de vista de torture porn. Acá estaba haciendo algo interesante, le estaba dando como una dimensión, otro color muy distinto a Art the Clown. Me hubiera gustado mucho, Sebas, que hubiera seguido explorando eso, que nos hubiera quedado la duda de qué pasaba, ¿sí me entendés? Que de pronto no despachara como lo hizo con esta señora, con el Cat Lady, que obviamente muere de una forma bastante gráfica y desagradable, pero hubo una oportunidad perdida, creo, de Leone. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí, hay elementos potenciales. O sea, el tema de, no sé cómo describirlo, creo que le falta autocontrol al director en muchas de las cosas, ¿cierto? O sea, se enfocó tanto en llevar, en causar trauma, digámoslo así, en causar horror visual, que se le olvidaron mucho esas partes de poder conectar con los personajes, porque o sea, tengo que decirlo, por ejemplo, Tara y Don, pues son algunos de los diálogos más falsos que he visto en mi vida. La actuación de Victoria tampoco me pareció bueno. Cat Lady, irónicamente, me pareció que fue algo de lo mejor, sí, y esa escena me pareció sorprendente porque es un momento de calma en una tormenta visual muy grande que dura 5 minutos y en la siguiente escena ya pasó y no, ni siquiera vemos cómo matan a la Cat Lady, pues a esta actriz, sino que Mucho mejor que hubiéramos visto eso, Sebas, porque sí, no la queremos ver. forma en la que... Sí, creo que en la siguiente escena prácticamente la encuentra la hermana, la encuentra Victoria, pues que es la hermana. Victoria es la hermana de Tara, a la cual Tara llamó porque se quedaron varadas, pinchadas, la llanta la tenían sin aire, y Victoria fue a rescatarla, a buscarlas, y obviamente quedó atrapada también en el edificio.
Sí, igual, pues hay que decirlo, o sea, Tara y Don desaparecen de la película en el minuto 44 o algo así, ya están muertas las dos, o sea que solo queda prácticamente Victoria y de pronto alguna de los otros de los fumigadores. Pero sí, hay elementos, o sea, es que el personaje es miedoso y en especial pues la actuación de este David Thompson me parece que logra mucho con lo poco que tiene. Pero la historia, no, es que la historia, no hay historia. Esta película no tiene historia, es simplemente un asesino que decide por X o Y motivo atacar a estas personas. Y había un elemento, no sé si eso lo agregaron al final, si fue como improvisado, la verdad es que yo sentí que fue medio improvisado. Esa escena inicial de la televisión y esa escena final del hospital, la verdad, no parece que fueran de la película, parece honestamente como si lo hubieran improvisado al final y dijimos, pongamos algo más, como para poner ahí algo. Esta muchacha sobrevivió y le vamos a desfigurar la cara y listo. Y si quiere hagamos el spoiler de una vez. Quien sobrevive es Victoria, pero y en la primera asesinato, dijimos spoiler alert, no es Victoria la primera persona que ataca a alguien en esta película. Pero no es Art the Art, Clown la sí es primera Victoria. persona que ataca a alguien en esta película. Victoria. Victoria, con la cara deformada, al principio como decide atacar a esta periodista, pues que mencionaba Pablo, que actuó en una de las películas anteriores de Damián. Y eso me pareció interesante porque ese video en la televisión, yo lo vi ahorita otra vez, yo dije, quiero volver a ver esa escena otra vez porque me pareció que había algo como, había como un subtexto ahí interesante. Luego me di cuenta que fue una pendejada, que es un año después de que pasa lo que vemos en la película, ¿cierto? Entonces, ese video de cuando ella ataca a la periodista, pues cuando le hacen la entrevista en la televisión y ya luego ataca en el camerino a la periodista, eso es un año después de lo que sucedió. Y vemos simplemente, pues como en perfil o detrás, a Arte Clown volverse a maquillar y a ponerse sus objetos y otra vez salir a la cacería un año después, ¿cierto? Y empieza la historia, ya en la que sí escribe el IMDb, ¿cierto? Que estas dos muchachas están de rumba en Halloween, esta muchacha decide que no quiere dejar que Don maneje porque está borracha y ahí empiezan a ver a Art the Clown y vemos el primer acto asqueroso de Art the Clown que no tiene nada que ver con muerte, sino que decide pintar su nombre con mierda en la pizzería. Entonces, desde ahí empieza uno a decir, ok, listo, este es el tipo de película que vamos a ver. Yo creo que ahí fue cuando yo me di cuenta, ok, eso definitivamente no es mi estilo de película, porque si la primera acción, me pareció más interesante cuando pasó lo de Victoria, que ataca a la periodista, que cuando ya se vuelve Art the Clown, simplemente era un psicópata sin rumbo, mejor dicho, es lo único que tenía más rumbo los payasos de Clown House, que me pareció curioso porque en cierto modo hay mucho hilo conector con eso, ¿cierto? Porque los payasos de Clown House también son escapados, asesinan a la gente, pero por lo menos teníamos a los tres hermanos con quien conectar, pero aquí ni la Tara, ni Don, ni Victoria, ni el fumigador calvo, o sea, O no hay sea, absolutamente nada con qué conectar. te voy a dar un spoiler de lo que va a ser mi recomendación al final del capítulo. Recomiendo Terrifier 2. Dicen que es Porque mejor, sí. todos los vacíos que hay como en la historia, lo lineal de la historia, lo que está faltando, como ese contexto, identificarse más con los personajes, lo resuelve muy bien Damián Leone en Terrifier 2. Es una película muy diferente, aunque es similar. E inclusive tiene unas escenas, si pensabas que la escena de la muerte de Dawn era como lo peor que uno podía ver de torture porn, hay una escena en la mitad en Terrifier 2 que le compite muy de cerca. Pero es una película mucho más completa con el background de Art the Clown. Hay un personaje con el cual nos vamos a identificar muchísimo más que permanece en la película. Estoy haciendo un poco de spoiler desde ahora. Y bueno, en fin, vamos a hablar luego de Terrifier 2. Hay un par de cosas que me gustaría pues como decir de esta película todavía, Sebas, de Terrifier, de la primera. Nuevamente, Damián Leone. Tengo entendido que esta fue su primera película completa, o si ponemos aparte a All Hallows Eve, que fue como una compilación de historias de terror, donde se introdujo el personaje Art the Clown.
Es decir, para hacer su primera película, su debut, digamos, en un largometraje, tiene una seguridad de sí mismo de lo que quiere como director que me pareció realmente impresionante. Un potencial que inclusive cuando salió Terrifier 2 fue mucho más claro para dónde iba. Me quiero ver Terrifier 3 en algún momento. Y otra cosa que me gustó mucho es la actuación, obviamente, de Art the Clown y la forma como fue utilizada por Damián Leone en momentos que no eran los esperados de una película como esta, de slasher básica, torture porn. Ya hablamos de esas escenas, Sebas. La escena en el restaurante, bueno, en la pizzería, cuando solamente es contacto visual, muy sofisticada esa escena, maravillosa. Hay una escena más o menos parecida en la segunda, en la cual se ve que se dio cuenta que ese era su mejor momento y lo replicó muy bien. La escena nuevamente con la Cat Lady, cuando intenta buscarle el lado humano a Art, que también parece que está pues súper, súper, súper bien. Y lo que vos estás diciendo ahora, del principio al fin, va a tener mucho más sentido cuando te veas Terrifier 2, porque vas a Ok, entender interesante. por qué el concepto de la televisión es tan importante y el por qué el personaje de Victoria no es tan desechable como hubiéramos pensado. Tiene un papel un poco más largo, aunque hay que verse todo Terrifier 2, inclusive verse los créditos, porque hay unas escenas bonus al final que mucha gente se pierde y que son muy importantes para entender un poco la historia perversa de este, de este payaso. Hay algo también, Sebas, adicional. Hay un momento, hay dos momentos en la película que me gustó muchísimo la edición en uno y el homenaje que hizo Leone en el otro. Un homenaje un poco macabro. Edición. Espérate, voy a buscar mis notas acá para estar muy seguro de lo que estoy diciendo. Vale, tranquilo. La transición que hubo entre el grito de Tara, perdón, de Dawn, cuando ve a Art entrando en el auto, Sí, que hay un grito que ella grita cuando se mete, porque ella está en el carro esperando mientras Tara va al baño en el edificio que están fumigando. Ella se da cuenta, porque ve las noticias, que hubo una masacre en la pizzería donde estuvieron y que la policía estaba buscando a Art. En ese momento se abre la puerta, no sabemos quién está entrando, pensamos todos que era Tara. Inclusive Don empieza a hablarle fuera de foco, sin enfocar a quién entró, diciéndole, "You're not going to believe the news, no vas a entender lo que acabo de escuchar." Y miramos y es Art. No sé si te diste cuenta o si te pareció, cuando Art se pone el pelo y se pone los pechos que le cortó a la chica, a la señora, a The Cat Lady, y empieza como a bailar como si fuera una mujer desnudo. O sea, me pareció, porque ella se puso el cuero cabelludo de The Cat Lady. Tienes que volver a ver esa escena, Sebas. Es súper perturbante. Y además, cuando está bailando y haciendo eso, ¿te acuerdas del Silencio de los Inocentes? Silence of the Lambs. Que hay una escena con ese Buffalo Bill, como se llame, con el Buffalo asesino, Bill. que está bailando enfrente de la cámara, que se está filmando desnudo. Así estaba bailando Art the Clown. Ahí se notaba Y claramente que Damián León estaba referenciando dos películas que son clásicos. El silencio de los inocentes, sí, eso me parece que está muy claro ahí. sí, y creo que también hay una película, sería Maniac, de pronto. Hay una así de los 70 que tiene una escena similar, que también es un asesino en serie y corta. También creo que la imagen de Buffalo Bill está un poquitico imaginada con eso. Pero me queda clara la conexión con Buffalo Bill. Yo creo que de Silence of the Lambs, yo creo que sí es ahí como más clara esa conexión. Y yo creo que de todas formas, Damián trata de incluir referencias a otras películas, y hay que decirlo, pues por un presupuesto de $35,000, pues hizo mucho pues en la película, pues cierto. Se nota que es una película hecha con las uñas y con los dedos, pues, o sea, literalmente creo que son 6 actores o 7 actores en toda la película. El presupuesto sube a $250,000 con Terrifier 2 y a $3,000,000 con Terrifier 3, o sea que se nota lo popular que fue estas películas, o sea que logra hacer mucho con poco y aún así sigue siendo muy económico. Pero no, es interesante. Hay cositas. Lo que pasa es que sí, no es mi tipo de película. Tengo que ser honesto que simplemente que no es mi género de película. La próxima semana la que vamos a ver
fue una que me asustó mucho, pero el hecho de que fuera un elemento de fantasía hace que para mí sea más fácil desconectarme con eso, pues, por ejemplo. Entonces, si quieres, hablamos ya de cómo la clasificaríamos o en qué ranking la pondríamos. Yo la pondría de último sin dudarlo, pero voy a dejarte a ti que la pongas donde quieras. Porque me gustó más Clown House y me gustó más It, entonces no va a negar pues, que para mí es más fácil de tomar esa decisión. Pero ahí sí prácticamente tú tendrías que tomar la decisión entre Clown House y esta, en qué puesta la pondrías, porque para mí Pennywise todavía sigue siendo el referente de payasos terroríficos. ¿Sabes qué, Seba? No sé si estoy de acuerdo. Es decir, Santa Sangre ya habíamos quedado vos y yo que estaba con una categoría aparte. O sea que Sí, no la podemos definitivamente. poner como en la misma línea que las otras. Me parece que Clown House, dentro de las tres que hemos visto hasta ahora, quitando a Santa Sangre, es tal vez la que menos introduce realmente como el concepto del terror del payaso. Es decir, son tres psicópatas que se escaparon de un manicomio que se disfrazaron de payasos. Es decir, no son realmente payasos. Son personas malas, de la vida real malos, que se disfrazan de payasos y que están pues como atacando a los niños. Entonces digamos que es una película que dentro de lo que yo concebí, que estamos definiendo este género, cuando lo definimos, me parece que es de pronto la que menos encaja. Si la comparamos con It y la comparamos con Terrifier, que son dos películas donde hay un personaje de payaso principal, uno sobrenatural claramente como es en It, y otro que es ambiguo como es en Terrifier. Dentro de la trivia del Terrifier, creo que había algo interesante porque cuando el actor original de Art the Clown, de los cortos, pues, no quiso volver a pues ellos tuvieron que buscar, y creo que David fue creo que mencionan que fue el 16º, ¿cierto? Y, y la verdad, recordando el corto de Terrifier del 2006, que creo que fue el que yo me vi, o de 2008 o algo así, es verdad lo que él dice, o sea, el actor anterior era una persona disfrazada de un payaso, ¿cierto? Los de Clown House son personas disfrazadas de payaso. David, Art the Clown, pues el de la película, es una persona que se nota que fue entrenado, pues por lo menos como mimo, pues cierto, no necesariamente como payaso, pero es por lo menos una persona que se nota el entrenamiento paralelo o similar al de payaso. Entonces, si hay una diferencia, ahí sí te doy toda la razón. Esto es más parecido a un payaso, pues incluso el de Pennywise también se nota, pues era un payaso que esa parte nunca queda clara en la historia, pero se supone que él era un payaso y simplemente esta entidad lo tomó como control de él y asumió la imagen de él, pues por algo, por alguna razón. Pero, pero sí, creo que en ese sentido sí te doy toda la razón y de pronto pondríamos a Terrifier de segunda, pues la pondría de segunda porque tiene razón. Sí es alguien que se actúa como payaso, no simplemente es una persona disfrazada de payaso. Bueno, la parte que todavía para mí es como un poco debatible es ya comparando la película Terrifier con It. Porque te vuelvo pues como a decir como cuando analizamos en el podcast a It. Se introducen tantas cosas en esa película que se pierde mucho la atención del payaso, ¿me entendés? Ese tema de la pandilla de los niños, los benditos Goonies estos que tanto le gusta a Stephen King y esa nostalgia como de una juventud, no sé, de una niñez, pues en Estados Unidos de los 80s, esa parte como que todavía me crea a mí cierto, como me distrae de lo que debería ser una película enfocada en ese payaso malo, terrorífico, que sí lo hay en esta. La diferencia, y te lo voy a pues a conceder, es que en Terrifier no hay nadie con quien identificarse del lado opuesto, ¿me entendés? No hay ningún personaje bueno que uno diga, le estoy haciendo fuerza para que el bueno sobreviva. En Terrifier no existe. Mientras que en It hay un montón, que es un montón de niños mocosos que a nadie le importa, pero igual vos sentís como que, bueno, ojalá que no les pase nada, ¿sí me entendés? Pero son los dos extremos, Sebas. No, ahí sí tengo que defender a It mucho más, porque a la final, obviamente, el hecho de que sea un ente sobrenatural, que tenga la forma de un payaso, que haya absorbido al payaso original Pennywise, bueno, eso lo hacen entender más en la segunda película que en la primera. A la final, los miedos están asociados con los miedos de los niños, ¿cierto? Entiendo lo que quieres decir, pero de todas formas, el Pennywise es mucho más efectivo porque a los niños, pero no importa cuál sea el miedo que les ponga,
El miedo a la sangre, el miedo en ese momento no me está acordando, el miedo a los quemados, el La miedo oscuridad. a la oscuridad, el miedo a las enfermedades. Siempre igual termina siendo el payaso el que termina atacando y apareciendo al final, pues físicamente. Entonces, siempre está el payaso ahí presente, a pesar de que muestren, pues de que use los otros miedos para romper las barreras. Y igual, pues no, igual pues la película Terrifier no me pareció tan buena como para decir que van a ser mejor que It. No, no, ni loco. No, no, en ningún universo sería capaz ni de ponerla por encima de It, para ser honesto. Como historia, como background, como película seminal de lo que es el payaso terrorífico original, siempre tendría que poner a It por encima. Sí, creo que tenemos como un bias, como una inclinación, se da, es como natural, porque en nuestra mente está que la definición del payaso asesino es It, pero creo que de pronto en el fondo de nuestra cabeza estamos pensando en el It de los 90s, el que hemos visto pues en las imágenes, en la mitología que está detrás de lo que hizo, se me olvida el actor en ese momento, Tim Curry. Tim Curry, con esa película de televisión con el personaje Pennywise original. Entonces digamos que eso me está quedando en mi casa. A mí inclusive también se me queda, porque cuando yo pienso en payaso asesino, pienso inmediatamente en Tim Curry. No pienso tanto en este It de ahora, para ser honesto. No, la verdad yo pienso más en este. Para mí tengo grabado el de Alexander Skarsgård. Para mí es ese. Porque el de Tim Curry lo vi cuando era chiquito y la verdad ni me acuerdo nada de eso. De pronto un par de trailers cuando estaba haciendo el research para la película It. Pero aunque me parece memorable lo que hizo David Thompson con esta película, con ese personaje, no lo pondría por encima, no soy capaz de ponerlo por encima de Pennywise y de It. Y la película de It me gusta y me repetiría varias veces. En cambio, Terrifier, sé que no me lo voy a repetir, probablemente no me vea Terrifier 2, de pronto alguna vez haga el intento, La deberías pero hacer, porque si llego a alguna escena como la de Dawn, mejor dicho, paro. Hoy, o sea, cuando me lo empecé a ver, llegué a la escena inicial de cuando ella ataca a la periodista. periodista y paré y me la terminé de ver al día siguiente porque dije, no tengo ánimo de verme esto. Y es muy Segundo, falso, es súper falso. O sea, ahorita estábamos hablando en el call opening que hay mucha relación, yo siento que hay mucha relación con las películas de Trauma Video. Porque esas películas de Tromaville usaban efectos especiales muy baratos y todos eran prácticos. exagerados y efectos prácticos. Y esta película tiene todo ese uso de los efectos especiales prácticos. Pero es que no, que soy capaz de decir que esta película es mejor que It. No sé. El otro bias que tengo yo es que ya me vi Terrifier 2. Entonces me queda como muy difícil separar de mi cabeza lo que ya sé de hacia dónde va el personaje y el otro personaje bueno que se introduce en Terrifier 2. Entonces intento separarlo de mi mente, pero me cuesta un poco. Y también me vi ya, obviamente, It, el capítulo 2, que me parece horrible. Entonces como que It, la verdad, como que no me pegó, ¿me entendés? Como que me dejó, como que es una historia de 2 horas cada película, o sea, son 4 horas, casi 5 horas de ver a unos muchachitos crecer hasta adultos igual de fastidiosos que cuando eran niños y uno intentar sentir que los está apoyando porque están combatiendo a algo que no sabemos qué demonios es, que Pero supuestamente es terrestre. por ejemplo, payaso en la metáfora o el terror del payaso en It capítulo 1 es donde es bueno. Ahí sí tengo que decirlo, en el capítulo 2 no es bueno porque ahí sí son los miedos primarios de ellos, pues como el mayor, pero donde el payaso de verdad es amenazante y es terrorífico y donde se les aparece es en el It capítulo 1. Entonces por eso, si es solo It capítulo 1, pondría, y si es solo Terrifier 1, pondría It todavía como la número 1. De pronto después vamos a tener que hacer comparaciones de secuelas, creo que habíamos hablado de... Pero Sí. tú me habías dicho que te había parecido que Terrifier 2 no era tan buena como esta, que no te había gustado tanto como esta, entonces por eso me parece curioso. Por una coincidencia bastante buena coincidencia. Me he visto las dos películas Terrifier 1 y 2 ya varias veces en corto tiempo. Ok.
porque me la volví a ver por casualidad, luego porque la volví a ver con mi hermano y ahora para el podcast. O sea, como que me las he visto como 3 o 4 veces muy seguido. Las tienes, mejor dicho, Las en la tengo muy, cabeza. se las tengo muy en mi cabeza y la verdad, Terrifier 2, la primera vez que la vi, no me hizo clic. La segunda vez me hizo clic completamente. Y la tercera vez dije, qué película tan buena. Entonces, por eso es que estoy siendo sincero, tengo un bias porque tengo como esa inclinación para algo porque ya le he dedicado pues como mucho tiempo a analizarla. Lo último, pues digamos, en defensa de por qué Terrifier para mí tiene más significado en este género que definimos Carnaval del Terror, es porque está jugando con el elemento de la leyenda urbana, o sea, sobre todo pues desde el punto de vista, digamos, de un par de mujeres que están saliendo solas en una noche de Halloween y las está acosando, stalking, un personaje completamente malévolo, indescifrable, que se disfraza de payaso, ¿sí me entendés? Muchas veces se han escuchado como historias así y entonces caminando en un callejón oscuro me encontré con alguien disfrazado de tal forma, ¿sí me entendés? Y con el concepto de Halloween y con lo enigmático que es la persona que está caminando frente a mí que está disfrazada de algo que es supuestamente para espantar, ¿será una persona normal? ¿O será un psicópata? Como es el caso de Art the Clown. Ahí me parece pues que tiene un poco más no sé, como de peso, como historia, que todo lo que mete Stephen King en mezclado. No vamos a estar de acuerdo. No, en especial porque también, o sea, la actuación de David es mejor pues es mejor en la película Terrifier que en la original. Pero la verdad es una película, lo acabas de decir, es una película de Halloween, no es una película de carnavales, no es una película de circos, no es una película de payasos, es simplemente una película de un psicópata que sale todos los años disfrazado de Halloween. ¿No? De Pero decir, es Sebas, más, es lo mismo con It. En It no hay ningún circo. Y él sale, y claro que sale, sí, hay mucha imagen de It circos. sale, no, bueno, imagen, pero It sale cada 27 años, aquí sale cada Halloween supuestamente. Es un personaje que sobrenatural igual, no sé. Y no hay como personajes buenos con los cuales uno se identifica, y está. No, a No, mí no, lo no, de no los son tan niños distintas. son excelentes. No son tan distintas. La verdad, los únicos niños que en todo este ciclo hasta ahora, o personajes con los cuales uno siente como un tipo de conexión y como que quiere de verdad que no les pase nada, la verdad hasta ahora para mí ha sido Clown House. Pero también tenemos el bias por la historia que sabemos, por lo que sabemos de Víctor Salva. Entonces digamos Bueno, sí, no. que ese es un género bastante. No, este creo que no vamos a poder resolver. Vamos a tener que pedirle ayuda a los amigos que hagan una votación, a ver, o algo. Listo. Porque, Esa es una buena forma de finalizar el podcast. Pedirle a nuestros oyentes que nos ayuden a decir si creen que Terrifier está por encima de It o por debajo. vamos a tener que tratarlo, vamos a tener que poner en un poll entonces en Spotify y en YouTube. Sebas, Pero vamos a ver la próxima semana. la próxima semana vamos a ver la película Killer Clowns from Outer Space, hablando de payasos que no son de la Tierra y que son del espacio, que no son personas. Vamos a ver este clásico de 1988, que bueno, tengo que admitirlo, es una película que me dio muchas pesadillas cuando era pequeño. Ni tan pequeño, pues en 88, bueno, sí tenía 10 años. Tenía 10 años. Entonces va a ser interesante volver a reexplorar esta película que hace muchos años que no me la veo. De nuevo quiero agradecerle a todos nuestros oyentes por su tiempo. Les pedimos que se suscriban y compartan el podcast. Esta es la forma de que podemos atraer nuevos oyentes. También queremos decirles que nos pueden buscar como Cinemayam Pod en diferentes redes sociales y pueden también, dentro de esas redes sociales estamos en YouTube, donde pueden vernos en video, Instagram y Facebook, donde ponemos clips de diferentes películas. Incluso esta semana voy a publicar un par de mini jams con respecto a las películas de los superhéroes del verano y una película y una mini jam también sobre la película Weapons del director Zach Craig, que me pareció bastante interesante. Pablo, ¿tienes una cosita para recomendarnos hoy? Creo que ya sabes lo que voy a recomendar. Voy a recomendar Terrifier 2. Sinceramente me parece que justifica la inversión, 1 hora y media más o menos, para que tengan pues como un poco de contexto del por qué. Sí, el mismo el mismo director, Damien Leone, quiso corregir esa situación que se dio por el éxito de Terrifier 1, que todo el mundo se enfocó en Art the Clown. No hubo un contrapeso con los otros personajes para decir, aquí estaba, por ejemplo, la Jamie Lee Curtis de Halloween, que todo el mundo quería que sobreviviera. No hay nadie.
Entonces, él introduce un personaje muy interesante en Terrifier 2. Me parece que hace que la película sea mucho más sólida y la recomiendo. A los que les guste el género. Bueno, por el lado mío, quiero recomendar, bueno, esta semana murió el actor Terence Stamp, un actor de pronto medio conocido para algunos, no tan conocido para otros. De pronto el papel más reconocido es como el General Zod de la película Superman. original de Superman 2, pues de la segunda parte. Pero yo quiero recomendar The Limey. The Limey es una película muy asociada como ese primer episodio que hicimos, ese piloto que hicimos, Pablo, de Rebel Ridge, en el cual los lobos solitarios, ¿cierto? Comparamos Rebel Ridge con Rambo en ese momento. The Limey es un británico que viene a Estados Unidos a vengar a su hija y es como un lobo solitario y es Terence Stamp, viejo, pues de 60 años o algo así, que hace una actuación tremenda y es una película de bajo presupuesto, pero es muy buena y me la vi, casualmente me la vi hace poco, hace como un par de meses y cuando esta semana murió Terence Stamp, entonces dije, tengo que recomendarla en el podcast porque es una de las mejores películas que él hizo. Interesante. Y es de Steven Soderbergh. No Y es sabía. de Steven Soderbergh, sí, correcto. Y me Sí, acabo de dar cuenta y que es muy económica, es muy, muy efectiva, una actuación impresionante. Ujú. Yo creo que te gustaría bastante si la buscas. Me la voy a dar sea así. Caigo en cuenta que Terence Stamp está en Priscilla, Queen of the Desert. Acabo de Sí, caer en... hay Es el más viejito de los tres. hay muchas películas. Uno ve la biografía de él y ahí él actuó en esta película, Priscilla, Queen of the Desert, pero una también que me enteré esta semana que yo no me acordaba tampoco y viendo la biografía hubo otra que en este momento no me acuerdo cuál fue, pero cuando me acordé particularmente fui de una de Lime y yo decía, sé que la gente ojalá la vea. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta la próxima y keep jamming about movies. Hasta la próxima. Hasta luego. Listo.